Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Rocío Arrejoría, yo soy médica neuróloga. Este es mi canal de YouTube en donde subo diferentes temas. En particular, en este caso voy a hablar de vértigo. Los invito y las invito a suscribirse para ver más información como esta. Ahora sí, seguimos. En una parte uno que la pueden encontrar, ya está subida al canal, hablé sobre qué es el vértigo, es decir, con qué síntomas se presenta, cuándo hay que sospecharlo y sus diagnósticos diferenciales. Un diagnóstico diferencial muy importante son los mareos. Entonces hablo un poquito sobre qué son los mareos, este síntoma más bien inespecífico que hay que descifrar para saber cuál puede llegar a ser su causa. En esta parte número 2 voy a hablar un poquito sobre el diagnóstico clínico, cómo se llega confirmándolo con un estudio complementario o con los estudios complementarios y cómo se aborda, cómo se tratan los vértigos. Antes de continuar, quiero que recuerden un poquito algo que hablamos en la parte número 1, que es esta diferenciación entre lo que es un vértigo periférico y un vértigo de origen central. El vértigo de origen periférico se le llama a cuando la alteración se produce en donde está la periferia de todo el sistema que se encarga de darnos el equilibrio, que es principalmente en el oído. En cambio, el vértigo de origen central es cuando su alteración se da a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, en uno de los centros encargados de recibir la información externa, que es el cerebelo. Entonces, las diferentes cosas que yo les voy a ir contando a lo largo de esta presentación están orientadas un poquito a diferenciar entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente. Entonces, empecemos. En principio, para llegar a un diagnóstico clínico, es decir, a partir de los síntomas que tiene el paciente, es importante un interrogatorio y ser bien conciso con las preguntas que nos interesan saber. Entonces, en principio es importante saber los antecedentes del paciente, es decir, si tiene alguna enfermedad previa, por ejemplo, hipertenso, diabético, si tiene alguna arritmia. Todos estos, por ejemplo, son factores de riesgo cardiovasculares que quizás son importantes a la hora de pensar que un paciente puede tener, por ejemplo, un vértigo de origen central, por ejemplo, a causa de una ACV. La medicación, hay muchas medicaciones que como efecto adverso pueden generar vértigos, entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo fue el episodio? Es decir, no es lo mismo una persona que tiene un vértigo hace un mes que hace un día, ¿sí? Si el inicio fue súbito, de un momento para el otro, si es continuo, es decir, lo tiene todo el tiempo o lo tiene por momentos, es algo más paroxístico. Esto si es posicional es muy importante. Esto de que el vértigo o el síntoma se modifique con los cambios de posición es más bien de vértigo periférico, del oído, ¿sí? Es muy frecuente esto de que los pacientes acostados no tienen vértigo, ahora se sientan y ahí se desencadena el síntoma. Esto es bastante característico. Y si tiene síntomas asociados. En el caso de los vértigos periféricos es muy frecuente que se asocien con síntomas autonómicos, por ejemplo, náuseas y vómitos. En cambio, en el caso de los vértigos centrales, la presencia de estos síntomas son menos frecuentes, pero generalmente se asocian con otros signos al examen físico, por ejemplo, debilidad de algún brazo, o falta de sensibilidad o alteración en lo que es la coordinación, que se llama ataxia, ¿sí? Que encontremos estas otras cosas, nos orienta más a pensar que es un vértigo de origen central. Seguimos un poquito más, entonces, ahora ya nos vamos a lo que es el examen físico. En lo que es el examen físico, obviamente es importante hacer un examen neurológico completo, donde se van a hacer, además de las cosas que se hacen normalmente en un examen neurológico, vamos a orientar un poquito a descubrir qué tipo de vértigo puede tener el paciente. Hay muchas maniobras que se pueden llevar a cabo y muchas pruebas
pero yo les voy a contar algunas nada más por una cuestión obviamente de extensión. En este caso les quiero contar sobre lo que es esto, el HINTS. El HINTS son 3 pruebas que nos van a ayudar a diferenciar vértigo periférico de vértigo central. Las 2 primeras letras, la H y la I, nos hablan del Head Impulse Test. La N de la presencia de nistagmo o nistagmus y la T y la S del Test of Skew Desviation. Entonces, en esta primera figura lo que pueden ver es la primera pruebita, el Head Impulse Test. En el Head Impulse Test, como pueden ver en la imagen, lo que se le dice a la persona es que se le va a ir rotando la cabeza hacia los laterales, pero que es muy importante que en todo este movimiento la persona deje su vista en un punto fijo adelante. Generalmente yo les digo que me miren la nariz todo el tiempo. Entonces va a suceder algo así, ¿no? Nosotros movemos la cabeza a los costados y los ojos quedan fijos hacia el frente, es decir, no siguen el movimiento de la cabeza. Si esto sucediera, quiere decir que es normal, o sea que el test es negativo. Ahora, ¿cuándo sería positivo? Cuando, por ejemplo, nosotros movemos la cabeza hacia el lateral izquierdo y los ojos, en vez de continuar al frente, van hacia la izquierda. Esto sería un Head Impulse Test positivo a izquierda y nos hablaría de un vértigo periférico a izquierda. Seguimos con la segunda pruebita, la presencia de nistagmo. Si recuerdan, esto lo hablé bien en lo que es la parte número 1, que es el nistagmo, pero voy a hacer un breve resumen. El nistagmo es un movimiento que se produce en los ojos y que es normal. ¿Cuándo se produce? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos quietos y perseguimos un objeto en movimiento. ¿Cuál es el ejemplo clásico si nosotros vemos un tren? Fíjense los ojos de una persona cuando está mirando un tren en movimiento y van a ver que hace este movimiento de acomodación y reacomodación rápido, que es el nistagmo. Ahora, hay ciertas circunstancias que se produce este movimiento y que obviamente no son normales. Por ejemplo, en los vértigos. Las características que tenga este nistagmo nos va a orientar más si es algo periférico o si es algo central. Entonces, en lo periférico, el nistagmo va a ser más bien unidireccional. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Vamos a evaluar todas las posiciones de la mirada al paciente. Entonces, por ejemplo, lo evaluamos hacia horizontal a la derecha, horizontal a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y también en lo que son las diagonales, siempre que nos sigan con los ojos sin mover cabeza. En el caso del nistagmo periférico, se va a producir siempre hacia la misma dirección, o sea, va a ser unidireccional y generalmente en el sentido horizontal, ¿sí? Así. En cambio, en el nistagmo central va a ser más bien multidireccional, o sea, por ejemplo, no solo hacia la derecha, sino que también va a batir a la izquierda, puede batir hacia arriba, hacia abajo, siendo más frecuentemente que lo encontremos en forma vertical. Uno u otro nos va a hablar entonces de algo periférico versus algo central. Seguimos un poquito con el último test del HINTS, que va a ser el Test of Skew Desviation. Entonces, en este test lo que se le va haciendo es se le va a ir tapando un ojo de forma alternante al paciente. Lo normal, como ven en la primera figura, es que cuando nosotros le tapamos un ojo al paciente, el otro se mantenga en el eje. Ahora, cuando es positivo, lo que sucede es que al tapar un ojo, el otro ojo se desvía en el eje vertical. Esto es un test of Skew Desviation positivo y nos hablaría de algo más de origen central. Por supuesto, hay otras maniobras que se pueden hacer, pero como les dije, por una cuestión de extensión, no lo voy a compartir en esta presentación. Bueno, esta es una maniobra súper frecuente que la realizamos en guardia. Se llama Dix-Hallpike y el objetivo de esta maniobra es desencadenar el vértigo, ¿sí? Nos va a ayudar a saber en dónde puede llegar a estar que se desacomodó este otolito, que es lo que generó el vértigo, ¿sí?
vamos a ver que esta maniobra, más adelante, cuando habla del tratamiento, se va a acompañar de una maniobra de reacomodación. Es decir, nosotros empezamos para hacer esta maniobra al paciente, si desencadenamos el síntoma, que ahora les voy a contar, seguido de eso hacemos una maniobra de reacomodación para tratar de reacomodar justamente a este otolito. Si no entienden de lo que hablo, de nuevo vuelvan a la parte número 1, que ahí lo explico muy bien este tema. Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Porque muchas veces me preguntan, ¿lo puedo hacer en casa esto? Porque hay algunas personas que tienen este vértigo a repetición. Bueno, la realidad es que lo importante es que lo hagan si lo saben hacer. O sea, si están con alguien por ahí que los pueda asistir, sería lo ideal. O por ahí algunas personas se animan a hacerlo ellos mismos, pero lo ideal es que lo hagan si lo saben hacer bien. Porque, ¿qué pasa? Si lo hacen y lo hacen mal, corremos el riesgo de que el otolito se vuelva a desacomodar aún más y los síntomas empeoren. Entonces es importante hacerlo solo si lo saben hacer bien. Entonces, esta maniobra de Dix-Hallpike está destinada a reacomodar el otolito cuando se desacomodó a nivel de los canales semicirculares posteriores, que es en donde más frecuentemente se produce esta desacomodación. Si el canal afectado fue otro, con esta maniobra no lo vamos a desencadenar. Pero bueno, casi un 80% se debe al canal semicircular posterior, así que por esto vamos a hablar de esta maniobra. Empezamos con el paciente sentado en la camilla, como lo ven acá. Lo que le vamos a decir es que ponga la cabeza a 45 grados. Por ejemplo, en este caso el paciente empezó hacia la izquierda, pero lo podríamos hacer hacia la derecha. Y le vamos a decir que se recueste hacia atrás. Obviamente nosotros nos ponemos atrás de la camilla y le sostenemos la cabeza. Una vez que se recostó hacia atrás, lo vamos a dejar, le vamos a mover su cabeza con su oreja orientada hacia el piso. En esta posición lo vamos a dejar por 1 o 2 minutos. Y básicamente lo que vamos a esperar es que si se produce el nistagmo, si se desencadena el síntoma de vértigo o bien por ahí de náuseas o de vómitos. Si esto pasara, entonces sería la maniobra positiva, en este caso hacia la izquierda. Es decir, que probablemente el canal semicircular afectado posterior es el izquierdo. ¿Sí? Entonces la maniobra de reacomodación sería hacia la derecha. Si esto no es positivo, entonces vamos a mover la cabeza hacia el lado derecho y vamos a repetir lo mismo. Proseguimos un poquito más entonces. Bueno, hasta ahora esta maniobra va a desencadenar un síntoma si el vértigo es periférico. Ahora, si por todo lo que les conté antes, nosotros en realidad sospechamos que es un vértigo de origen central, entonces tenemos que hacer un diagnóstico de urgencia. ¿Por qué? Porque una causa muy frecuente de vértigo central es que tenga el paciente una ACV. Entonces, tenemos que hacer una neuroimagen de urgencia. En principio, una tomografía del cerebro y, bueno, obviamente si contamos con la posibilidad, una resonancia del cerebro. Obviamente la ACV no es la única causa, pero sí es la causa que debemos tratar de urgencia porque hay que tratarlo cuanto antes. Entonces, básicamente lo que vamos a buscar es una alteración a nivel de los centros del sistema nervioso central encargados del equilibrio. Por ejemplo, lo que les dije antes, el cerebelo. En el caso de que viéramos una alteración, obviamente se hace el tratamiento pertinente. Ahora voy a seguir con otros estudios que no son indicación de hacerlos de urgencia, como si la imagen del cerebro. Esto son más que nada para pacientes donde por ahí con los estudios que tenemos al momento no nos queda claro el diagnóstico o clínicamente no nos queda claro el diagnóstico, entonces le podemos hacer estos estudios como para orientar un poquito más y ayudarnos a confirmar nuestra sospecha. Uno es la videonistagmografía, como pueden ver en la imagen. En la videonistagmografía básicamente se les pone unos lentes infrarrojos que lo que permiten ver es a mayor escala, como si fuera un super zoom, los ojos.
Una vez que se le coloca estos lentes al paciente, se le hacen una serie de maniobras, algunas son las que yo ya les fui contando, y lo que se va a buscar es justamente esto, el nistagmo, por ejemplo, y ver cuáles son sus características para ayudarnos a saber dónde podría estar la alteración. Hay otros estudios, por ejemplo, los potenciales evocados auditivos. En los potenciales evocados lo que se hace es, como ven, se le coloca unos electrodos en la frente al paciente. Estos electrodos van conectados por un cablecito hacia la computadora y se le va haciendo escuchar unos clics. ¿Por qué son auditivos? Si ustedes me dicen, pero bueno, en realidad vos querés evaluar el equilibrio. Bueno, la realidad es que estas dos funciones van, el equilibrio y la audición, por un mismo nervio, que es el vestíbulo coclear. Entonces, evaluando la audición, estamos evaluando también lo otro. Entonces, se le hacen una serie de clics al paciente, esto va a generar toda una respuesta que va a viajar desde el oído hasta el cerebro y se va a reproducir, como ven acá en esta imagen, en unas onditas que se van a generar. Lo que vamos a ir viendo es si estas onditas no están prolongadas y cuál ondita está prolongada. Esto nos va a hablar de si pudiéramos llegar a tener una alteración a nivel periférico o a nivel central. Vamos ya ahora sí un poquito más a lo que es el tratamiento. Les recuerdo, y si llegaron hasta acá y les viene gustando el video, suscribirse para poder ver más videos como esto y que también YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Recuerden que también pueden seguirme en las redes sociales, estoy como La Neuróloga Online, estoy en Instagram, Facebook, TikTok y Threads. Ahora sí, seguimos. Bueno, esta es la maniobra de play, que es de reposición. Recuérdense que antes habíamos hablado de la Dix-Hallpike, esta es la de play. ¿Sí? La de Dix-Hallpike era para desencadenar el síntoma y la de play va a ser como tratamiento para reposicionar al otolito. Entonces, hasta acá recuerden que era un poco lo que habíamos visto antes. O sea, le decimos al paciente que ponga la cabeza así, que se recueste para atrás, le dejamos 1 o 2 minutos. Pongámosle que en este caso el paciente, cuando hizo su cabeza a la izquierda, desencadenó el síntoma, o sea que sospechamos que su alteración está en el canal semicircular posterior izquierdo. Lo que vamos a hacer es, obviamente, intuitivamente, la reacomodación va a ser para el derecho, para el otro lado. Entonces lo que se hace es, se le mueve la cabeza en el mismo sentido, a 45 grados, pero con la oreja apuntando hacia abajo y hacia la derecha. Eso lo vamos a dejar más o menos entre 1 y 2 minutos. Después se sigue, como ven acá, diciéndole que mantenga la cabeza en esa posición, pero que coloque todo su tronco y sus piernas hacia el mismo sentido. Y por último, que termine sentándose. Cada posición, 1 o 2 minutos. ¿Cuántas veces se hace esto? Bueno, en principio las que sea necesario. O sea, es muy frecuente esto de que a la primera vez que se hace no mejore tanto el síntoma. Se hace 2, se hace 3 veces y puede llegar a mejorar más. Hay veces que, siéndole sincera, igualmente no llega a mejorar al 100%. Entonces, bueno, en esos casos es muy bueno, y es algo que ya no les voy a hablar acá, de nuevo por una cuestión de extensión, pero la rehabilitación vestibular para ayudarle a los otolitos a que se terminen de reacomodar, porque hay veces que esto es un proceso que hay que tener paciencia, que no sucede de un día para el otro. Sigamos un poquito con lo que es el tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático obviamente va a estar destinado a tratar los síntomas, por lo tanto lo vamos a dar solo cuando el paciente tenga síntomas, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta. Principalmente porque, bueno, para que no queden con un tratamiento crónico o de mantenimiento o por unas semanas los pacientes, esto sería solamente tratamiento en el agudo. Entonces, en principio, náuseas y vómitos, por ejemplo, con un Reliberam, si lo tuviesen, y después se les dan unos antivertiginosos, que se les dan obviamente por guardias, en este caso son endovenosos, para tratar de mejorar el síntoma.
Como tratamiento de mantenimiento, obviamente se puede mantener esto de darles un tratamiento para cuando si en su casa tienen náuseas y vómitos. Y están estos dos medicamentos que son bastante conocidos, que es el Dramamine y la betahistina. Ahora, ¿qué es importante? Obviamente estos solamente se dan si nuestra sospecha es de vértigo periférico, ¿no? En el caso del vértigo central, se trata la causa del vértigo central, por ejemplo, una ACV. No se dan estos medicamentos. Estos en el caso del vértigo periférico. Hay varios tipos de vértigos periféricos, no me voy a profundizar en eso, pero lo que tienen que saber es que el más frecuente es este que pongo abajo, que es el BPPV. Vértigo paroxístico postural benigno. Este es un vértigo periférico que, como lo dice su nombre, es paroxístico, o sea que no, los síntomas no están todo el tiempo, es posicional más que postural, o sea, se desencadena ante los cambios de posiciones, como yo les decía en un principio, y bueno, y es benigno, ¿sí? En el caso de este, que es el vértigo más frecuente, el vértigo este se beneficia con las maniobras de reposición, que es la que les dije antes, pero no requeriría un tratamiento farmacológico de mantenimiento, o sea, no requeriría como si algunos otros vértigos que son más recurrentes, por ejemplo, la neuronitis vestibular sí requiere un tratamiento de mantenimiento o en la enfermedad de Meniere. En este caso no requeriría un tratamiento de mantenimiento, entonces hay que tener cuidado porque veo mucho que pasa esto de que, bueno, por las dudas se les da el tratamiento con antivertiginosos y después eso a la larga puede llegar a generar que empeoren los síntomas en vez de mejorar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y solamente indicarlo cuando realmente tenga indicación. Em, bueno, eso fue todo. Intenté hacerlo cortito y conciso para que se entienda. Si les quedó alguna duda, me lo escriben en comentarios. Y si les gustaría que hable de algún tema en particular, también me lo pueden dejar en comentarios y intento prepararlo. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Espero les haya servido y les mando un saludo grande.